Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les informara en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos y apreciados invitados de esta noche. Vamos a hablar de cuál debería ser o cuáles son las normas o las pautas que deben normar a partir del próximo lunes las relaciones entre el gobierno y la oposición. Y para ello contamos con el licenciado Melanio Paredes, quien es miembro del comité político del PLD, el licenciado Denis Manzanillo, quien es un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, y el señor, el ingeniero, arquitecto Jimmy García, ex dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y aliado de la coalición que llevó al presidente, al señor Luis Abinader, a la presidencia de la República en las elecciones del 5 de julio pasado. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cómo se perfila esa relación? Habrá que esperar, por supuesto, el discurso del domingo, pero ¿cuál sería en la situación actual en que se encuentra el país? ¿Cuál debería ser el tipo de oposición que debería reinar a partir del lunes? Bueno, si me permite de entrada, Miguel, saludar a los distinguidos amigos que comparten el panel y a tu teleaudiencia. Yo pienso que lo primero que hay que establecer en qué contexto Luis Abinader asume el poder, la presidencia de la República el próximo domingo. Y naturalmente ese contexto va de alguna manera a modelar lo que puede ser la actuación tanto de la oposición política como del propio gobierno. En una situación inédita, el cambio de mando se va a dar en un estado de excepción, un estado de emergencia nacional, como resultado de la pandemia que ha venido afectando al país desde el mes de marzo. Y que incluso este estado de emergencia fue convenido como parte de las conversaciones previas en esta transición, que dicho sea de paso también, es inédita, es la más corta transición que hemos tenido en nuestra historia republicana. Y naturalmente esto implica también que el gobierno y las autoridades que asumen irán construyendo un camino sobre la marcha. Yo pienso que todo el país, aún como partido que salimos del poder, estamos interesados en que se tenga éxito al menos para salir de esta pandemia y lograr la reactivación económica y social, porque esto afecta por igual a todos los dominicanos y dominicanas. De manera que para mí el contexto es ese, es un contexto de excepción, y consecuente con ello el Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, que sesionó el pasado sábado, decidió en materia legislativa apoyar los bufetes directivos que presente el partido ganador, en tanto y cuanto son la mayoría, y nosotros vamos a facilitar que sus iniciativas a nivel de Congreso puedan ser factibles, puedan tener el mayor apoyo en razón de la propia situación de excepción que hemos encontrado. Y naturalmente el curso de la oposición que podamos hacer a partir del lunes, que será una oposición constructiva pero firme en defensa de los mejores intereses del país, estará mediada por el tipo de comportamiento que asuma el gobierno. Señor Manzanillo. No se le escucha, prenda el audio, por favor. ¿Me escuchan? Un segundito. Sí, yo tengo el micrófono activado. Yo les escucho bien a ustedes, Miguel. Ahora le escucho. Sí. Pues decía que buenas noches a Melanio, a Jimmy. Buenas noches, Miguel. Gracias nueva vez por la invitación a su espacio. Acércate un poco más al teléfono. Sí. Buenas noches a los amables televidentes que en su casa nos están sintonizando, ¿no? Nosotros como partido de oposición, que es la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo que participó por primera vez en el proceso electoral, primero que se celebró en marzo en las elecciones municipales y ahora en las presidenciales del 5 de julio, nosotros también coincidíamos con lo que decía Melanio. Vamos a esperar el discurso, el anuncio de las medidas que tiene el presidente Abinader a partir del domingo, cuando se juramente en la Asamblea Nacional, y el interés que prima nuestra organización y las líneas que nos ha trazado nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, van en el sentido de apoyar todas aquellas medidas que vayan dirigidas primero a mitigar, a enfrentar la situación de salud como consecuencia de la pandemia que afecta a República Dominicana y que también viene afectando al mundo.
pandemia en términos de salud que no solo ya se queda ahí, sino que está generando una gran crisis económica en el país y que las nuevas autoridades, como muy bien ha dicho el presidente electo, van a consultar con los diferentes sectores políticos, sociales, religiosos, con el fin de adoptar las mejores medidas que puedan ayudarnos primero a mitigar el tema, a resolver el tema de la salud, que está en una situación muy difícil, y con relación a la parte económica, a ver cómo de la manera más rápida se puede reversar, porque ya hemos visto cuál es la proyección de la economía dominicana para este año, que se espera que sea un crecimiento negativo, por encima de un 6%. Y en el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL ya ha dicho que el crecimiento será negativo y estará por encima de un 9%. Las actividades económicas en nuestro país están prácticamente paralizadas, se han cerrado muchos negocios pequeños y medianos, se ha perdido mucho empleo y evidentemente que el nuevo gobierno que encabezará Luis Abinader, que se va a juramentar este domingo, tiene que presentar un plan que permita que esa situación cambie para bien, porque la situación es difícil y nosotros como Partido de Fuerza del Pueblo y como dominicanos, lo que queremos es que a la República Dominicana pueda salir cuanto antes de situación y que nos vaya bien, porque apostamos a que al gobierno que suba le vaya bien. Y en todo caso, como partido de oposición, nuestra línea va orientada en el sentido de hacer una oposición constructiva que facilite aquellas medidas que sean positivas para el país y que permita que el gobierno rectifique cuando entendamos que una medida no sea la más oportuna para nuestra sociedad. Señor García. Bien, hola Miguel, Melanio, Denis, buenas noches. Mira, el mismo presidente electo, Luis Abinader, ha dicho que una oposición constructiva es fructífera para la democracia dominicana. La toma del poder ahora, el 16 de agosto, por parte del PRM, el presidente electo Luis Abinader, es prácticamente inédita. Quizás se podría comparar con la toma de posesión del presidente Balaguer en 1966, cuando salíamos de una guerra civil. Ahora tenemos, como bien han dicho los panelistas, el problema económico, el problema de salud, pero también tenemos el problema educativo, porque comienza el año escolar y estamos en una situación donde parece prácticamente imposible la asistencia presencial de los alumnos a los colegios, a las escuelas. Entonces son tres problemas fundamentales que al inicio del gobierno tiene el presidente Luis Abinader que enfrentar. Lógico, esperamos una oposición constructiva, que sea crítica del gobierno, porque eso es saludable para la democracia, pero que también entienda la situación por la que vive la República Dominicana. Y el presidente electo hizo una propuesta durante la campaña para una cumbre de todo el liderazgo político para enfrentar el coronavirus y la situación económica, y ha reiterado que ya una vez como presidente en funciones, bueno, pues retomará esa idea y convocará al liderazgo político nacional para enfrentar como dominicanos, como país, los problemas que nos enfrentan. Supongo que una cumbre una cumbre política para enfrentar los problemas que todo el mundo conoce aquí ahora por el tema de la pandemia, no puede tener excepciones, ¿no? Claro que no. El liderazgo toda la fuerza política y todas las fuerzas sociales incluso. Claro, claro que sí. Bueno, eso parece una buena idea. Espero que el ambiente y la crispación que ha reinado o que reinó durante la campaña electoral amaine para que ese tipo de iniciativa tenga éxito, ¿no? Porque en medio de una situación de rivalidad política crispada, es muy difícil que eso pueda llevarse a cabo. ¿Qué opina, señor Melanio Paredes? Mira, Miguel, a mí me parece que tenemos unos trailers interesantes, y es el proceso de transición. Fíjate que incluso algunas medidas que el presidente Medina ha tomado por decreto han sido consensuadas con las nuevas autoridades, con el presidente electo Luis Abinader, y eso es positivo. Esa transición suave, colaborativa, en una situación tan delicada como la presente, todo el mundo la ha saludado. Sin embargo, nosotros conocemos de que Luis Abinader no es Luis como tal.
Luis representa un conglomerado de fuerzas muy disímiles, donde las hay conservadoras, donde las hay conocedoras de que el país enfrenta una situación que tiene que enfrentarse con las mejores voluntades, pero también tiene sus francotiradores que están empujando a que haya un proceso de retaliación, un proceso de circo que pudiera contaminar el ambiente de armonía que ha primado durante esta transición. Y por eso habría que esperar su discurso del próximo domingo. Entiendo que la permanencia en el puesto de Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central ha sido una señal positiva, que los agentes económicos y sectores sociales ligados a la producción lo han visto positivo. Es decir, independientemente de la crítica de campaña y que el crecimiento económico era en papeles y que eran ardid del gobierno para de alguna manera engañar a la población, eso ha cambiado con una actitud que yo entiendo que es positiva, de que es necesario mandar una señal a los mercados internacionales. Aquí está Denny que trabaja esa área, que es importantísimo el crédito del país, el mantenimiento del crédito, porque sin endeudamiento, sin la posibilidad de acceder a recursos frescos internacionales, un país en que los ingresos se han caído estrepitosamente, no es posible que podamos lograr de la crisis sanitaria y reactivar la economía y la vida social. De manera que yo entiendo que una iniciativa que sí la planteó Luis desde la oposición, de un cierto gobierno de unidad nacional, de que se pudieran consultar todos los sectores, es importante de inicio, pero naturalmente eso dependerá de la base de apoyo que tenga ese gobierno y la posibilidad de articular un gobierno que no es, hasta lo que hemos visto ahora, por las designaciones, un gobierno de partido. Es un gobierno en que hay personajes de la sociedad civil, hay independientes y hay viejos dirigentes del partido que van a ocupar los ministerios. Pero lo importante es si el director de la orquesta, si el presidente de la República puede articular ese equipo de manera que ponga por encima de cualquier tipo de diferencia los intereses nacionales y el interés de que podamos todos salir de esta tremenda pandemia que, como ha dicho la OMS, va a quedar con una enfermedad endémica con la que tendremos que convivir aún después de la vacuna por algunos años. Señor Manzanillo, ¿comparte ustedes esa apreciación del señor Melanio Paredes? Claudio, un momento, no. cuando hablaba usted. ¿Perdón? Cuando usted hablaba, se fue una parte del audio y no pude captar la idea completa. Si pudiera ayudarme a saber cuál es la... Bueno, decía el señor García que en la campaña electoral el señor Abinader propuso una cumbre para abordar de forma conjunta los problemas nacionales. Y el señor Melanio Paredes alega ahora que si prevalece el nivel de crispación que aparentemente estuvo presente durante toda la campaña, va a ser muy difícil que ese tipo de iniciativa pueda llevarse a cabo con éxito. En el caso nuestro y nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, nosotros somos optimistas en el sentido de que el presidente electo Luis Abinader, a partir de este domingo 16 de agosto, cuando se juramente la Asamblea Nacional, va a honrar esa propuesta que nosotros la saludamos. De hecho, el líder de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, en una visita que giró a un medio importante impreso, a un matutino de acá de la capital, le formularon la misma pregunta y él decía, bueno, nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos, si nos convocan, estamos dispuestos a reunirnos y a buscar y a plantear opciones de solución a los diferentes problemas que están afectando al país, comenzando por el tema de la pandemia del COVID-19 y por supuesto que al tema también de la situación económica del país y, como decía Jimmy, el tema fundamental también de la educación, que ya se ha visto precisamente que no se va a poder iniciar el año escolar con los estudiantes asistiendo a la escuela, que ahí Melanio pudiera ayudarnos mucho como pasado ministro de Educación. Nosotros, en nuestro partido, en nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, estamos prestos a participar en cualquier diálogo que se haga con el fin de buscar propuestas de soluciones a los problemas, porque hay que estar claro, Miguel y amables televidentes, la situación de la República Dominicana es delicada por el COVID-19, la situación económica
y el tema de la educación son temas neurálgicos que afectan al país y que todavía nosotros entendemos que la intensidad de la gravedad con que pueden llegar esos problemas no se ha llegado al tope de esa curva. De manera tal que todas las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, los diferentes sectores del país, que nos importa la suerte de República Dominicana y que hemos visto que nuestro país en los últimos 20, 24 años ha venido avanzando, creciendo, avanzando en términos económicos, generando empleo, una economía que ha venido creciendo, una economía pujante y que ha experimentado avances en términos de desarrollo institucional, en la administración pública, en la educación, en salud, pero que también hay muchas debilidades por corregir y que el presidente ha dicho que está en disposición y que va a consultar a los diferentes sectores. Nosotros acogemos con beneplácito esa decisión y estamos prestos a colaborar como organización política con el fin de buscarle soluciones a esos problemas que sabemos que son muchos y que van a requerir sabiduría, prudencia y que entendamos que lo que vivimos hasta el 4 o el día 3 de julio fue un proceso de campaña electoral, que ya a partir del 5 de julio Abinader resultó electo y que a partir del 16 del domingo próximo Abinader va a ser el presidente de todos los dominicanos, que debe pensar y que debe actuar pensando en la mayoría del país, sobre todo lo que está viviendo una situación más difícil como consecuencia de esta pandemia que azota a nuestro país. Nos quedan 3 minutos antes de hacer la pausa y yo quería hacerle una pregunta, 1 minuto a cada uno, comenzando por el arquitecto Jimmy García. ¿Cuál sería el escenario ideal en el discurso que va a pronunciar el domingo protocolarmente el presidente electo y ya será presidente de la República? Bueno, yo pienso... 1 minuto a cada uno. Que el presidente Luis Abinader esbozará su plan de gobierno, anunciará algunas medidas económicas y medidas para enfrentar el virus, la pandemia. Ya hemos visto algunas informaciones adicionales que ha dado el designado ministro de Salud, de que se van a hacer pruebas masivas de COVID-19, que fue una propuesta también de Luis Abinader al inicio de la pandemia y que lamentablemente no se pudo llevar a cabo nunca. Todos los países han hecho alrededor de entre un 10 y un 15% de pruebas, de un 15% de sus habitantes, de la población de esos países. Aquí estamos muy por debajo. Cuando debieron haberse hecho 1 millón de pruebas, estamos por 300,000. Entonces, hay muchos infectados que no se han detectado y eso contagian a otros. Entonces, son parte de medidas que serán anunciadas porque también debemos entender que el presidente tiene que utilizar el escenario para plantear sus próximas políticas. Bien, señor Paredes. Señor Paredes. Señor Paredes, bueno, señor Manzanillo. Sí, bueno, nosotros entendemos que en su discurso de juramentación este domingo el presidente electo Luis Abinader, Miguel, debe referirse primero al tema de la salud. ¿Cuáles medidas le va a proponer a la sociedad dominicana con el fin de parar esta pandemia, controlarla? Y también en su discurso debería referirse al tema, después que se apliquen la medida para tratar de controlar el tema del COVID-19, de la expansión de la enfermedad, realizando pruebas masivas, probablemente evaluando la factibilidad de que se haga un cierre total por al menos 2 semanas para tratar de controlar la expansión de esta enfermedad que es tan agresiva. Después también referirse al tema de cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar cuando comience a abrirse, a aperturarse de forma gradual la economía americana, qué medidas él propone, dentro de las cuales nosotros hemos hecho propuestas como partido de la Fuerza del Pueblo. Y una que entendemos importante es, Miguel, tomar en cuenta la situación de la gente que está en el nivel más vulnerable, la gente que está en los niveles de pobreza extrema, que a esa gente como tal muy bien recomienda la CEPAL, hay que garantizarle una renta mínima básica, probablemente hasta diciembre o enero del año que viene, toda vez que son personas que viven de ingresos informales, de empleo informales, y esa gente no podemos pensar en reactivar la economía, en hacer que se reactive, ignorando su situación. Son los más vulnerables en la cadena y hay que tomarlo en cuenta. Y hay que garantizarle que por lo menos puedan adquirir los alimentos básicos que le permitan llegar a final de mes. Bien, tenemos que hacer, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella ya con la parte final del tema de esta noche. ¿Cómo deben ser las relaciones entre el gobierno que entra el domingo y la oposición y el gobierno de ahora que se convertirá en oposición a partir del domingo? Regresamos después de la pausa.